Hola a todos. Estos días las redes se han llenado con opiniones sobre una polémica salida de youtubers famosos como el Rubius o Auronplay al país vecino, Andorra. ¿Es legítimo irse del país para fiscalizar en otro lugar? En este caso Andorra, usado como lugar de exilio fiscal. Pues bueno, muchas de las opiniones que yo he visto en las redes son básicamente simplistas y han criminalizado a los youtubers famosos, echándole en cara su indolencia y su falta de solidaridad con el resto de la sociedad. Yo sinceramente creo que el tema no es ni mucho menos tan sencillo. Ahora son los youtubers, pero este país ha perdido científicos, investigadores, médicos, grandes especialistas, ingenieros, deportistas, arquitectos y mentes brillantes que dejan su fruto en otros países. Un cúmulo de talento, de valor incalculable, que se fueron porque no encontraron un lugar donde progresar, donde crecer y expandirse como profesionales. Y eso es una realidad incontestable. Aquí hay dos cuestiones. Primero, nos desvían el tema sobre si Hacienda sí o Hacienda no. Ese es un debate estéril. Obviamente, para la construcción de un Estado es necesario el aporte de todos mediante los impuestos, igual que se hace necesaria la existencia de una institución que vele por su recaudación. Todo ello siempre que el Estado carezca de otros recursos, normalmente recursos de tipo natural. Claro, siempre que no se hayan hipotecado con terceros países, como sucede en el caso de Venezuela. Hasta ahí nada que objetar. El asunto se comienza a complicar cuando uno echa en falta un estudio real del impacto del gasto público. Y me explico. ¿Dónde se gasta el gobierno mi dinero? Y no hablo de los presupuestos generales del Estado, que es simplemente un andamiaje teórico, un verdadero brindis al sol, sino exactamente dónde se gasta mi dinero, hasta el último céntimo y qué resultado obtiene la sociedad de ese gasto. ¿Cómo repercute ese gasto en mi bienestar o en el progreso social? Una cosa es decir que un tanto por ciento va para educación y otra cosa es reconocer qué considera el gobierno dentro de ese apartado, qué asociaciones están financiando y con qué fines. Como para ser objetivo es mejor poner ejemplos con cifras reales, os voy a poner unos datos para que vosotros opinéis. 807 millones en sobresueldo en la administración del Estado. Me da igual que sea este gobierno o el gobierno anterior, pero son datos de ahora. 100 millones para renovar la flota de coches oficiales, 65 millones de euros en asesores, 112 millones de euros destinados a publicidad institucional dirigida a la arca de las televisiones privadas, 451 millones de euros en igualdad, siendo el segundo departamento que más ha crecido, 338.000 euros en un conjunto escultórico, por llamarle de alguna forma, literalmente 6 piedras que simbolizan una cárcel de mujeres, 9 millones de euros regalados a Marruecos para la compra de 130 todoterrenos, exactamente 70.000 euros por cada uno de los vehículos. No hablo ni mucho menos de los 700 millones de los ERE, de los que buena parte se gastaron en prostitutas y comilonas, o lo más sangrante, a mi parecer, cientos de millones en IVA al cobrarnos el IVA de las mascarillas durante meses en plena pandemia, alegando que no le dejaba Bruselas bajar este impuesto, lo cual era falso. Y me da igual que sean estos o que sean otros, porque todos han tenido en la última legislatura la misma dinámica de gasto, sin responsabilidad ninguna. Y ya solo el hecho de no existir datos o ser tan opacos estos datos que se vuelvan inaccesibles para el ciudadano de a pie, solamente eso ya conlleva un grado de desconfianza brutal de cómo se está manejando nuestro dinero. Si nosotros vemos que de vez en cuando algún partido político saca los trapos sucios a relucir de otro partido, de un ministro o ministra, y nos damos cuenta en que se despilfarra el dinero que tanto cuesta ganar al ciudadano de a pie, la verdad es que es vergonzoso. Es por esa opacidad y por el histórico abuso de parte y parte, del que solo se libran por señalamiento a aquellos que todavía no se han sentado en la trona del poder, porque en el momento que se sientan empiezan a coger lo que no es suyo,
la famosa malversación de fondos, es por lo que el pueblo llano en general ve con malos ojos y como un acto coactivo y excesivo el tema de la presión fiscal. Aunque Hacienda dedique millones y mucho esfuerzo en convencer a la sociedad de lo buenos que son los impuestos y lo insolidario y malo los que intentan eludir sus obligaciones fiscales, lo cierto es que a mí personalmente me caben dudas, serias dudas, de la transparencia y de la oportunidad del gasto público. Estoy totalmente de acuerdo que el derecho a una sanidad y educación digna es fundamental, que sean públicos, en el sentido de que deben de permitir el acceso a toda la población. Pero otra cosa muy diferente es cómo provea el Estado estos servicios. Y pongo un ejemplo clarísimo. Si yo me voy ahora mismo a trabajar a Dubái, todos esos servicios y muchos más son públicos y gratuitos. La gente no paga impuestos y más allá recibe una paga por ser ciudadano del país. La provisión no se hace a través del pago de impuestos. Los impuestos son necesarios cuando el Estado no tiene forma de llenar sus arcas de otra manera, sino es con el dinero de los contribuyentes. Igualmente hay estados que han optado por minimizar el gasto fiscal, convirtiéndose, entre comillas, en paraísos desde el punto de vista fiscal, con el objetivo de atraer grandes fortunas y optimizar la liquidez y las transacciones de todo tipo dentro de sus fronteras. Estrategia hay para todos los gustos, pero vamos a centrarnos en el tema de los youtubers. A mí me da la sensación de que este país ha olvidado que la solidaridad es siempre un principio recíproco. Yo pago, pero debo de recibir algo a cambio. Esto es muy simplista, el hecho de esconderse tras el amparo de la presión fiscal media europea, como afirma el gobierno, sin tener en cuenta el abismo que hay sobre el estado de bienestar que ofrecen unos y otros países. España se ha convertido tras la pandemia en un infierno fiscal, oprimiendo a todo el que produce, porque el que no produce no puede pagar, y tratando de ocultar la argentinización de este país con la excusa de Dinamarca. Es cierto que los daneses ganan más y pagan más, pero lo que reciben a cambio es en absoluto comparable con lo que recibimos los españoles. Pongo un ejemplo meridianamente claro. Si el Estado fuera propiedad privada, los políticos seguramente estarían todos y cada uno de ellos en el paro. En primer lugar, porque lo principal para terminar con la crisis no es terminar con el tejido productivo, ni presionarlo hasta el infinito. Es reducir el tamaño de la administración, de una administración mastodóntica y podrida, que es la que estamos soportando, reduciendo el coste y siendo más eficientes en nuestros procesos. Siempre he pensado que si el Estado, el presupuesto más grande de la nación, fuera administrado por tecnócratas competentes, incluso con buenos bonus sobre beneficios, no existiría ni déficit ni deuda. Probablemente por eso Andorra se ha convertido en un país admirable, líder mundial en fibra óptica y en sanidad, con un sistema fiscal casi perfecto e infinidad de libertades personales, seguramente porque el tamaño de Andorra lo convierte en lo más cercano a la existencia de un país sin Estado. Andorra es de los andorranos y está gestionado para y por el confort y disfrute de sus ciudadanos, algo muy distinto de lo que sucede en los grandes países de Europa. Realmente una mega burocracia asfixiante donde contrariamente el Estado se crea para confort de los gobernantes y no para sus contribuyentes, algo que claramente marca la diferencia entre un país pensado por y para la libertad de la propiedad privada y en el otro que no. Partiendo de un Estado que no tiene que rendir cuenta de lo que hace con el dinero de las arcas públicas, cosa que se ha demostrado hasta la saciedad, y pongo algunos ejemplos. España tiene más coches oficiales que los Estados Unidos de América. Mantiene 17 gobiernos diferentes con una duplicidad de procesos burocráticos de hasta un 27%, un verdadero agujero negro que se nutre en exclusiva del trabajo de los contribuyentes. Ni Hacienda somos todos, ni el dinero es de ida y vuelta, ni con los impuestos damos nuevos bríos al desarrollo, en un país donde la malversación de fondos públicos se ha convertido en el deporte nacional, independientemente del color del gobierno de turno, empezando por la financiación de partidos y terminando por el pago de campañas electorales y, cómo no, la asimetría de trato de esas mega empresas que luego tienen puertas circulares en sus consejos de administración. O la baja tributación de las SICAP, que pasaron de ser el reclamo para grandes capitales a convertirse en pequeños islotes donde esconder flujos
de dinero que vienen del sorismo, del narcotráfico o narcodictadura o gobierno de Oriente Medio. Ahí pongo, por ejemplo, a Italia, que directamente ha cogido y ha eliminado 230 diputados y 115 senadores de su estructura administrativa política. Por lo tanto, no veo justo alarmarse por la fuga de talento al país vecino, más bien todo lo contrario. Si queremos ser un país competitivo, debemos aplicar políticas fiscales eficientes que mejoren la productividad con incentivos fiscales y no con penalizaciones, y por ende mejorar nuestra calidad de vida. A mí no me asombra que los youtubers se marchen, ni mucho menos al país vecino. A mí lo que me asombra es que la gente admita que se la coaccione y se la meta en la cárcel si no paga sus impuestos, pero que a los políticos de turno no se les someta a la misma exigencia respecto a la rendición de cuentas. La solución no está en demonizar a aquellos que han decidido legítimamente el exilio fiscal cambiando de residencia al país vecino y haciendo uso del derecho a la libertad de decidir, sino en reducir el peso de la administración y que se esfuercen, se pongan los esfuerzos en proponer un Estado, un modelo solvente, no corrupto y abusivo, pensado por y para el bienestar de los ciudadanos que lo mantenemos en pie y no por el interés de los que lo parasitan y nos parasitan. Hay que entender que el principio de solidaridad siempre es y será recíproco. Yo recibo a cambio algo cuando pago mi impuesto y no de forma genérica. Quiero saberlo de forma real, exactamente qué se financia con mi dinero. La opinión de mucha gente en contra de lo que ha hecho este youtuber, el Rubio, o la legión que le seguirán, viene más por la incapacidad de hacer lo mismo que se ha podido permitir él, que por la comprensión y el análisis sobre lo que es justo de la presión fiscal a la que estamos sometidos. Y para resumir, un análisis de la fiscalidad en España, para que nos hagamos una pequeña idea de lo que estamos hablando. Primero, somos el país europeo con mayor presión fiscal, y esto irá en aumento progresivamente. Cuanto peor sea la gestión y mayor sea el nivel de corrupción, mayor será la presión fiscal sobre los ciudadanos. Y hay que definir exactamente en qué se basa el que tenemos la mayor presión fiscal de Europa. La mayor presión fiscal de Europa hay que definirla sobre el poder adquisitivo y no sobre el Producto Interior Bruto. Que hay personas que tienen que pedir préstamos para poder pagar sus impuestos es una verdadera vergüenza nacional. Y no voy a entrar en profundidad en el maltrato general a la sociedad y en particular a los autónomos, que ya era denigrante previamente, por no tener prácticamente reciprocidad ninguna del Estado, sino que durante la pandemia han recibido un trato realmente deplorable. España es un país de microempresas, empresas unipersonales y autónomos, empresarios de sí mismos que constituyen el 94% del tejido productivo del país. Debemos de plantearnos a qué nivel los impuestos dejan de ser una aportación coactiva, bajo sanción si no se hace, para convertirse directamente en un acto de confiscar la propiedad privada de una persona, para pasar a engrosar directamente las arcas públicas. Si, como se propone en la Agenda 2030 y el Foro de Davos, no se va a respetar la propiedad privada, y eso es lo que se está implantando, esa que con tanto esfuerzo se han adquirido tras el trabajo de muchas generaciones, familias enteras y generaciones enteras, que lo digan claro y que no lo maquillen, que lo coloquen directamente sobre la mesa. Os confiscamos vuestra propiedad privada de la siguiente forma. De lo que trabajas te quitan un 15 a un 52%, el IRPF famoso. Que te compran una vivienda, un 10% de transmisiones. Si lo vendes, pagarás la plusvalía. Que no te compra un piso y decides gastártelo, un 21% de IVA. Que decides donarlo porque eres así de generoso, hasta un 35%. En este país la generosidad la pagas. Que lo ahorras, un 2,5% de patrimonio anual. Que lo has ahorrado durante toda tu vida con todo tu esfuerzo y se lo quieres dejar a tu hijo o allegado, impuesto de sucesiones hasta un 35%. Y podemos seguir con el impuesto de circulación, el alcantarillado, del agua, de los derivados del petróleo, impuestos sobre operaciones financieras, impuestos a sociedades o el de matriculación. Así hasta más de un centenar. Vivimos para pagar impuestos. Impuestos que muchas veces van a malversación en cuanto al destino final de ese dinero. Esto es burocracia pura y dura. Burocracia que se permite el lujo de señalar como inmoral la legítima elección del lugar donde pagar tus impuestos. Unos impuestos que a la fuerza tienen que ser coercitivos porque si su impago no fuera sancionable no los pagaría ni Dios.
¿Y por qué, si la mayoría nos sentimos agraviados y perjudicados por la presión fiscal, no hay protestas? Pues porque vivimos en medio de una partitocracia, un país de partidos políticos donde los talibanes ideológicos apoyarán sin rechistar cualquier propuesta del gobierno si es de su mismo color. Sin juicio, ni razonamiento, ni análisis de ningún tipo. Ese es nuestro mayor cáncer, incluso aunque se vea perjudicado por ello. Algo tan absurdo como llevarte un disgusto cuando pierde tu equipo o tu tenista o corredor de Fórmula 1 favorito. Tú sufres y sin embargo para ello no existes. Eres irrelevante, inexistente, algo absurdo, una alteración en su realidad. Para los políticos somos mera moneda de cambio. Vivimos en un eterno periodo electoral, borrachos de promesas que jamás se llegan a cumplir, convencidos de entregar un poder y una legitimidad para la adopción de decisiones que las menos veces redundan en un beneficio para el pueblo y siempre pasan por un beneficio personal para el elegido. De hecho, si no fuese así, si el beneficio no fuera importante, los cargos políticos quedarían absolutamente desiertos. Si el Rubius o Aeron Plus o quien sea ha decidido irse a pagar sus impuestos a otro país porque le es más beneficioso, yo personalmente lo respeto y lo entiendo. La presión fiscal en este país se ha vuelto insoportable y recae siempre sobre los mismos. Y lo lamentable de todo esto es que si hubiera una gran presión fiscal, pero hubiera un gran beneficio social, sería perfecto. Pero no es cierto, no redunda ese beneficio. Tenemos una administración absolutamente gigantesca, mastodóntica, inoperante y corrupta. Y a mi entender, esa presión fiscal lo único que hace es engrosar la arca de un Estado que no merece la sociedad que lo mantiene. Os mando un fuerte abrazo y os veo en el próximo vídeo.